Buenos días a todos, hermanos. Ah, Hoy vamos a empezar una nueva serie que es la voluntad de Dios. ¿Cuántos se gozaron en los cánticos? La verdad que es una bendición cantarle a nuestro Dios y cantarlo en comunión con los hermanos. Amén. Le voy a pedir por favor que vaya a su palabra y la abra en el texto de Mateo capítulo 7 verso 21. Cuando lo tenga diga amén. A los amigos y hermanos le damos la bienvenida que nos miran en diferentes partes, en México, en Guatemala, en Honduras, en diferentes estados también de aquí de Estados Unidos. A todos aquellos que nos miran, Dios los bendiga. Les invitamos a que queden en este maravilloso estudio y en esta serie de la voluntad de Dios hasta el final, porque hay mucha confusión en si sabemos la voluntad de Dios o no. El texto que vamos a leer es Mateo 7, capítulo 21. Busquen una Biblia, acompáñenos hasta el final del mensaje. Cuando lo tenga, iglesia, diga amén. Dice la palabra de Dios: no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que esté en los cielos. Ya hemos orado, hemos cantado, así que puede tomar asiento, amados hermanos. Dice Jesús, palabras de él, que los únicos que van a entrar al cielo, ¿quiénes son? Los que hacen la voluntad del Padre. Y quiero comenzar haciéndole dos preguntas. Número uno, ¿podemos conocer la voluntad del Padre? Y número dos, ¿Dios siempre hace su voluntad? Mediten esas dos preguntas. Y concéntrese, amado hermano, porque esto trae mucha confusión cuando hablamos de la voluntad de Dios. Pero le digo, la pregunta número uno, ¿podemos conocer la voluntad de Dios? Y la segunda, ¿Dios siempre hace su voluntad? El apóstol Pablo, cada vez que mandaba una carta o en ciertas cartas que envió, decía que él era apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. O sea, Pablo sabía que él era apóstol porque él se lo había inventado o porque era la voluntad de Dios. Ahora, ¿cómo Pablo se dio cuenta que esa era la voluntad de Dios? Mucha gente me pregunta, ¿y por qué sos pastor? Y mi respuesta es la de Pablo: por la voluntad de Dios. Nadie se puede poner donde Dios no lo tiene. Aunque hay unos que se ponen, pero la evidencia que dan por el fruto o la evidencia que dan por el tipo de enseñanza es que no son maestros de Dios. La Biblia dice que se han infiltrado en la iglesia muchos falsos maestros. ¿Y cómo podemos detectarlo? A través de la palabra de Dios y conociendo la voluntad de Dios. Pero, ¿qué hay de aquellos que dicen tener libre albedrío? Y que ellos pueden decidir por sí mismos. Dios puede cumplir la voluntad en este tipo de gente que dice que ellos tienen libre albedrío y ellos hacen lo que ellos quieren. ¿Cuánto han oído eso? Que ellos tienen un libre albedrío, que ellos hacen lo que ellos quieren. ¿Han escuchado eso de personas? Amén. Yo lo he escuchado muchísimas veces. Ahora, ¿es verdad eso? Que ellos tienen un libre albedrío, que ellos pueden hacer todo lo que ellos quieran. Y no matter what, dicen en inglés, no importa qué. Ellos, como nosotros, amados hermanos, tienen un libre albedrío limitado. ¿Ok? Y esto es lo que no entienden muchas de las personas. Ellos pueden decidir sobre algunas cosas de la vida diaria. Por ejemplo, cuando se levantan, ellos pueden decidir qué ropa se van a poner. Y eso es un libre albedrío que ellos lo ejercen. Me voy a poner de toda la ropa que yo tengo, cierta ropa. También si alguien tiene 2 carros y se levanta en la mañana y mira los carros, él puede decidir en qué carro se va a ir. Es parte del libre albedrío que tiene esta persona. Pero si esta persona tuviera su libre albedrío como él cree que lo tiene, tendría que tener un libre albedrío perfecto. Tendría sola la opción de decidir lo bueno. Eso es un albedrío perfecto. ¿Quiénes tenían un albedrío perfecto? Adán y Eva. Cuando Adán y Eva no habían pecado, su albedrío era perfecto. Ellos sí podían decidir hacer siempre lo bueno, pero como tenían libre albedrío, ellos podían decidir también
hacer lo malo. Cuando Dios le da el libre albedrío a Adán y Eva, Dios no los hizo como robots, solo van a hacer lo que yo quiero que hagan. No, les dio la oportunidad de decidir. Porque la única forma que usted puede amar verdaderamente a alguien es que usted sea libre para decidir. Cuando Satanás los tienta, ellos deciden pecar. Y desde ahí para acá, amados hermanos, ningún hombre, ninguna mujer volvió a tener el libre albedrío como ellos lo tenían. Pero les digo, una persona puede decidir sobre ciertas cosas en su vida, pero no sobre todas. Porque aquellos que dicen que ellos tienen un libre albedrío para hacer lo que ellos quieran y ellos depende de ellos hacer lo que ellos quieran, yo le hago un reto. Ya sean los cristianos, porque he escuchado a cristianos decir que de ellos depende hacer lo bueno o hacer lo malo. A estas personas que creen así, yo les hago un reto que dejen de pecar un día. Que no pequen en ningún momento. Ahora, que sea entendido de la palabra de Dios también. A ver si va a poder. Nadie, amado hermano, puede dejar de pecar. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos una naturaleza caída. Y de eso depende muchas de las cosas que ahora vivimos. Del pecado allá en el Edén. La naturaleza perfecta que había se cayó. Aún la tierra está bajo maldición. Pero muchas personas no pueden entender esto. Es imposible que alguien diga, yo no voy a pecar toda esta semana. Y si hay algún valiente que pueda hacerlo, que lo pongan acá en los comentarios. Y vamos a seguirle su vida esa semana, a ver si puede dejar de pecar por completo. ¿Y qué hay de aquellos cristianos, amado hermano, que dicen que Dios no puede hacer nada si tú no se lo permites? Porque Dios es un caballero. ¿Han escuchado eso? Hay cristianos que presentan el evangelio de Jesucristo, amado hermano, y cuando lo presentan dice, ¿quieres aceptar al Señor Jesucristo? Pero es tu decisión, porque Dios no puede hacer nada si tú no lo dejas, porque Dios es un caballero, dice. Pregunta, ¿es verdad eso? Dios no puede hacer nada si no se lo permitimos nosotros. La respuesta es que no es verdad. Pero entonces, ¿por qué lo dicen? Porque hay muchos cristianos que lo dicen. Y espero de esos muchos nos estén viendo hoy. La respuesta es por el poco conocimiento bíblico que tienen. Los que piensan que Dios solo puede hacer lo que los hombres le permiten es porque no conocen el concepto de la soberanía de Dios. Y por ahí vamos a empezar. Para conocer la voluntad de Dios tenemos que conocer varios conceptos, amados hermanos, que a muchos cristianos no les interesa conocer. Ellos cuando hablan que Dios es un caballero usan versículos de la Biblia como Apocalipsis 3:20. Mira lo que dice Apocalipsis, búsquelo. Apocalipsis 3, versículo 20. Ellos sustentan esa teoría que tienen que Dios es un caballero con este versículo. ¿Lo tienen? Mira lo que dice la Biblia. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Y ahí es donde te dice, ¿ya vistes? Dios toca la puerta. Y depende de aquel ser humano que le quiera abrir la puerta para que Dios pueda entrar con él. Y aquí es donde entra, amado hermano, la predicación es que muchos escuchan. En la mayoría de lugares de aquí de la zona, cuando predican, traen predicaciones temáticas. Agarran un versículo y lo aíslan y de ahí hacen eisegesis. Le ponen todo lo que ellos creen que ese versículo dice, aunque no sea bíblico. ¿Cómo resolvemos que Jesús está a la puerta y llama y si no le abren no entra? Haciendo una exégesis correcta. ¿Qué tenemos que hacer cuando hacemos exégesis? Ir al contexto. ¿A quién le está mandando Dios esa carta o Jesús esa carta? A la iglesia de la Odisea. Y si leemos, amado hermano, todo el contexto dice que Dios castiga a los que él ama. ¿Qué está haciendo con la iglesia de la Odisea? Corrigiéndolos.
Y le dice, si no haces esto, si no haces el otro, yo vendré sobre ti y traeré castigo. Recuerde, Dios solo castiga a sus hijos. Al mundo lo deja hacer lo que ellos quieren. Este versículo que muchos cristianos usan para evangelizar no tiene nada que ver con el evangelio. Aquí Dios o Cristo le está mandando una carta a la iglesia. Una iglesia que estaba tan cómoda que ya habían dejado a Dios afuera. Habían dejado a Cristo afuera. Se sentían que no necesitaban. Mientras las otras eran perseguidas, esta estaba tranquila. Este texto está fuera de su contexto original. ¿Y qué implica esto? De que Dios es soberano. Tenemos que entenderlo. ¿Qué implica que alguien es soberano? Que Él gobierna. Cuando un país tiene un rey, ese rey es el que gobierna. Cuando un país tiene un presidente, ese presidente es el que gobierna. Y es lo mismo con Dios. Que Dios sea soberano implica que Dios gobierna y que Él hace lo que quiere, con quien quiere, como quiere y a la hora que quiere. Eso es lo que es la soberanía. Vamos a verlo bíblicamente. Leamos Salmos 135, 6. Búscalo por favor. Salmos 135, 6. ¿Lo tiene? Vamos a ir a estudiar la soberanía y cómo Dios actúa para ver si es verdad de lo que muchos cristianos enseñan, que Dios necesita pedirte permiso. Si tú no quieres hacer algo, Dios está incapacitado a hacer lo demás. Salmo 135, 6 dice, el Señor hace todo lo que quiere en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos sus abismos. ¿Qué dice Salmo? ¿El Señor está limitado a algo? No, Salmo dice que el Señor hace lo que quiere. ¿Por qué? Porque Dios gobierna sobre toda la creación y sus propósitos, dice Isaías, se van a cumplir. Mira lo que dice Isaías 46:10. Búsquelo. Vamos a leer varios versículos para darle forma a esto y fundamento a esto. Isaías 46:10. Isaías 46:10. Apunte los versículos para que pueda estudiarlos también después en su casa. Mira lo que dice Isaías 46:10. Hablando Dios, yo anuncio el fin desde el principio, desde los tiempos antiguos lo que está por venir. Yo digo, mi propósito se cumplirá y haré todo lo que deseo. Amado hermano, la mayoría de cristianos que no entienden la soberanía de Dios son aquellos mismos que dicen, Dios, tenemos un Dios todopoderoso. Pero cuando le predican el evangelio a una persona son los mismos que dicen, pero Dios no puede hacer nada si tú no se lo permites. Es una contradicción lógica lo que ellos dicen. Todo lo que es la voluntad de Dios, Él lo hará y se cumplirá. Y ni tú, ni yo, ni nadie se puede oponer a Dios según la palabra de Dios. Nadie se puede oponer a Dios. Mira lo que dice Daniel capítulo 14 verso 35. Daniel capítulo 14 verso 35. Daniel capítulo 14 verso 35. ¿No? Es donde habla que Dios, que nadie se puede oponer a Dios. Nadie se puede oponer a Dios porque Dios es Dios. Nadie se puede oponer a lo que Dios desea hacer. Daniel, apuntemos la cita entonces, 4:35, hermano. A ver. Nadie se puede oponer a Dios. Nadie. ¿Por qué? Porque lo vamos a ver. Porque Dios es Dios. 4:35, ¿no? Mira lo que dice Daniel 4:35. Ninguno de los pueblos de la tierra merece ser tomado en cuenta. Ponga atención en esto, lo que está diciendo Dios. Ninguno de los pueblos de la tierra merece ser tomado en cuenta. Dios hace lo que quiere con los poderes celestiales y con los pueblos de la tierra. No hay quien se oponga a su poder, ni quien le pida cuentas de sus actos.
¿Sabes por qué? Porque Dios es Dios, amado hermano. Porque Dios es el que puede todo. El problema es que muchos cristianos bajan a Dios a la categoría de hombre. Muchos cristianos ponen a Dios a la misma nivel que Satanás y creen que Satanás le pelea las almas a Dios. Y estamos viendo que nadie, amado hermano, nadie se puede oponer a Dios. Mira lo que dice Job 42:2. Después de estudiar estos versículos, amado hermano, que no es uno, no dos, no tres, y estos son los que traje para no alargarme tanto en el estudio, no puedes tener la duda de que Dios es Dios y por eso Él puede hacer todo. Todo lo que es lógicamente correcto. Acuérdese, tenemos un Dios no ilógico, sino todo lo que Dios hace tiene lógica. Por eso hemos puesto el ejemplo. Dios, si Dios es todopoderoso, puede hacer una piedra tan grande que no la pueda levantar. Entonces dicen uno, sí, porque Dios. Sí, pero ¿tiene lógica que Dios haga algo que Él no pueda hacer? No, entonces eso no es lógico, eso no viene de parte de Dios. Dios es un Dios de lógica. Mira lo que dice Job 42:2. Job 42:2. Cuando tú conoces a Dios, piensas como pensaba Job. Dice Job, yo sé bien que tú lo puedes. ¿Cuánto puede Dios? Todo. Que no es posible frustrar ninguno de sus planes. Ahora, si Dios ha decidido salvar a alguien, ¿es posible que esta persona pueda frustrar los planes de Dios? La Biblia dice que no, hermanos. La Biblia dice que si Dios decide hacer algo, nadie puede frustrar ese plan. Ahora, también dice que nadie te puede separar del amor en Cristo, ahí en Romanos 8. Y dice, ninguna cosa creada. Te pregunto, ¿tú qué piensas de que tú puedes decidir no salvarte? Yo decido no quiero nada con Dios. ¿Eres una cosa creada? Sí. Tú tampoco puedes frustrar los planes de Dios. Aún así, amado hermano, sea para la propia vida de uno. Ahora, sabiendo esto, ¿crees que Dios depende de lo que los hombres lo dejen hacer? Después de todos estos versículos que hemos leído. ¿Crees que Dios está esperando que le des permiso? ¿Que le abras la puerta? Este es el concepto de la soberanía. Y esto implica que Él gobierna toda su creación. Tenemos que tener claro esto para poder, amados hermanos, entender la voluntad de Dios. Si tú no conoces ni manejas correctamente este concepto de la soberanía, no vas a poder entender lo que dice la palabra de Dios y de lo que es la voluntad de Dios. Él gobierna sobre lo espiritual. Llámese, amado hermano, ángeles, principados, potestades, espíritus, sobre todo gobierna. Te pregunto, ¿Dios gobierna sobre Satanás? Claro que sí. O sea que ni Satanás mismo, como algunos cristianos creen, puede frustrar los planes de Dios. Ahora, ¿Satanás trabaja a favor de Dios o en contra? Pero él lo sabe. Satanás trabaja a favor, dicen los hermanos, para que se escuchen en el video. Pero Satanás sabe que cuando está haciendo lo malo, ¿está trabajando a favor de Dios? No, él cree que está haciendo lo malo. Pero si la voluntad de Dios es usar a Satanás para ese propósito, Satanás lo hace creyendo que está dañando a los hijos de Dios o dañando a Dios. Pero en la voluntad de Dios, al final es para un bien común. Y lo vamos a ver un poco más adelante. Pero que te quede claro que Dios gobierna sobre todo. Sobre los ángeles del cielo, sobre los principados, sobre las potestades, sobre Satanás. Dios es soberano también, no solamente en lo espiritual. Dios también es soberano en lo material. ¿Qué encaja esto? Dios es soberano sobre la naturaleza y sobre los humanos. Mira lo que dice Marcos 4:39 al 41. Porque hay gente que cuando mira, amado hermano, los fenómenos naturales, creen que el que los hace es el diablo. Y tal vez sí el diablo está haciendo algo, pero lo hace solamente porque Dios lo permite que lo haga.
¿ok? Y no todo es culpa del diablo. Muchos de los fenómenos naturales que suceden, amados hermanos, suceden porque el hombre ha dañado tanto la tierra que la tierra se resiente. ¿Lo encontró? Marcos capítulo 4, verso 39 al 41. Marcos capítulo 4, verso 39 al 41. Mira lo que dice. Hablando de Jesús, que es Dios. Él se levantó, reprendió al viento y ordenó al mar: silencio, cálmate. El viento se calmó y quedó todo completamente tranquilo. ¿Por qué tienen tanto miedo?, dijo a sus discípulos. ¿Todavía no tienen fe? Tienes que tener fe para entender la voluntad de Dios, amados hermanos. ¿Y quién es Dios? O sea, tener confianza en Él. Ellos estaban espantados y decían unos a otros: ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Yo te pregunto, ¿quién es ese? ¿Quién es Jesús? Dios, hermanos. Por eso hasta el mar y los vientos le obedecen. Dios tiene poder sobre la naturaleza, sobre terremotos, sobre tsunamis, sobre huracanes, sobre todo. En los seres humanos, amado hermano, hay tres posturas sobre si Dios es soberano en la vida del hermano. La postura número 1 que encontramos, están aquellos que dicen que ellos son libres para hacer lo que ellos quieran y que Dios no se puede intrometer en la vida de ellos porque Dios no tiene ningún poder sobre ellos. Número 2, los que dicen que los humanos son como títeres y que nosotros solo hacemos lo que Dios quiere porque Dios nos mandó a hacerlo. Esa es la otra postura, la número 2. Y la número 3 es: Dios tiene el control sobre mí, pero yo tengo ciertas libertades. Y eso quiero que lo medite. Dios tiene el control sobre nosotros, pero nosotros tenemos ciertas libertades para hacer ciertas cosas. Empecemos demostrando que Dios tiene aún poder o aún el poder sobre la vida y sobre la muerte. Mira lo que dice Deuteronomio, capítulo 32, verso 39. Deuteronomio, capítulo 32, verso 39, búsquenlo. Dios, amado hermano, tiene el poder sobre quién vive y quién muere. Eso está bajo el control también de Dios. ¿Lo tiene? Deuteronomio 32, 39. Mira lo que dice la palabra. Ven ahora, que yo soy único, no hay otro Dios fuera de mí. Yo doy la muerte y devuelvo la vida, causo heridas y doy sanidad. Nadie puede librarse de mi mano. ¿Ah? Hablaba con un compañero de trabajo el otro día y decía: no, lo que pasa es que a veces uno se muere porque uno decide morirse. Y le digo: ¿cómo así? Sí, porque uno busca la muerte. Esos hombres que se suben a un carro borracho y se suben, ellos van buscando la muerte y por eso se mueren. Ciertamente no deberían de hacer eso. Ciertamente es contra la ley y es un peligro que hagan eso. Pero estos no solamente van buscando su muerte, pueden ir a matar a otra persona. Ahora, ¿por qué hay borrachos que llegan bien borrachos, que van zigzagueando cuando van manejando y llegan tranquilos a su casa y se acuestan a dormir y el día siguiente no se acuerdan ni cómo llegaron a su casa y no les pasa nada? ¿Y por qué hay otros que sí, cuando se suben borrachos a un carro, se matan? ¿Porque ellos buscaron la muerte? ¿O porque el poder de la muerte está bajo el control de Dios y ese era el día que Dios había estipulado que murieran? Hay gente que le han pegado una cantidad de balazos que si te la cuentas dices: mentira. Hay otros que le pegaron un tiro de una 22, un tiro pequeño, y se ahogaron con el tiro y se murieron. ¿Por qué? Porque Dios, amados hermanos, es el que tiene el control de la vida y la muerte. Este pasaje demuestra que vivamos, si vives o mueres, no depende de ti, no depende de mí, sino de Dios. Él es quien lo decide. Y para entender la voluntad de Dios, amado hermano, tenemos que entender esto. Mira lo que dice 1 Samuel 2:6. 1 Samuel 2:6. Mira lo que dice.
Del Señor viene la muerte y la vida. A unos hace bajar al sepulcro y a otros los levanta. Así que nada de eso, amados hermanos, de que se lo llevó el diablo. ¿Ah? Se lo llevó el diablo, dicen uno. ¿Quién es el que da la vida y la muerte? Dios. Dios es quien hace esto. Por eso, los cristianos, cuando hablamos del aborto por una violación, amado hermano, decimos que es un asesinato. ¿Por qué? Porque es Dios quien tiene el control de todo. Y si Dios decidió que producto de una violación naciera un niño, ese niño no tiene que pagar por el delito que cometió otra persona. Porque ¿por qué justifican el aborto? Es que fue una violación, fue algo que yo no quería que pasara. Fue algo que yo no lo deseé. Pero si pasó, amados hermanos, es porque Dios tiene el control también de la vida de ese niño. Nosotros por eso no estamos de acuerdo con el aborto. Porque no fue porque pasó porque nada más pasó, no pasó porque Dios también tiene el control sobre eso. ¿Sabe sobre qué también tiene el control el Señor? Sobre la suerte. ¿Cuántos creen en la suerte? ¿Es suerte o bendición? ¿Ah? ¿Qué hay cuando alguien tira una moneda al aire? ¿Ah? ¿Cómo le dicen los mexicanos? Cuando tiran un volado. Cuando la moneda está en el aire, los dos que están tirando el volado, ¿qué dicen? Llevo 50% de ganar y 50% de perder. ¿Por qué decimos eso? Porque nosotros no sabemos. Ahora, ¿Dios tiene el control de esa moneda que ve en el aire y Dios ya sabe lo que va a caer? Sí. Dios ya tiene el control sobre esa moneda y Dios ya sabe lo que va a caer. Para nosotros son 50 y 50 posibilidades, para Dios no. Porque Él hace su voluntad hasta en eso, amado hermano. Mira lo que dice Proverbios 16:33. Libro de Proverbios, capítulo 16, verso 33. Hablando de la suerte, mira lo que dice. Las suertes se echan en el regazo, pero el veredicto proviene ¿de quién? Del Señor. ¿Se acuerda cuando los apóstoles para elegir a Matías tiraron suerte? ¿Ah? La gente dice, ya ves, la suerte bíblica. Ellos tiraron suerte. Sí, porque ellos no son Dios. Pero ellos sabían que al tirar la suerte, ya sea en el regazo, dados o lo que, como 2 piedras, no sé cómo lo hacían ellos. La Biblia no lo dice. Pero cuando ellos decidieron por la suerte buscar quién iba a ser el sustituto de Judas el Iscariote, el que había muerto después de haber entregado a Jesús, ellos sabían que no estaban tirando la suerte para elegirlo. Ellos sabían que ellos no sabían, pero al tirar suerte Dios iba a dar el último veredicto. ¿Quién iba a ser el sustituto de Judas? Todo esto, amados hermanos, todo esto está bajo la voluntad de Dios. Hay personas que cuando compran un boleto de una rifa y se sacan el premio, ¿qué dicen? Uy, Dios me bendijo. Imagínate que compraste un boleto de un carro o de una casa y te sacaste el premio. Si sos cristiano, ¿qué vas a decir? Ah, Dios me bendijo, varón. Compré un boleto y me gané una casa. Compré un boleto y me gané un carro. Pero este mismo, ¿qué dice cuando no gana? Ah, diablo maldito, dice. Mala suerte, no me lo gané yo. ¿Es mala suerte? ¿O Dios decidió no dártelo porque no estaba en su voluntad? Y dárselo a otra persona que también jugó el boleto. Todo, amado hermano, esto pasa porque Dios lo ordenó según su voluntad, que se lo ganara otra persona. Dios tiene control, amados hermanos, para que entendamos hasta de nuestros pensamientos. Hay gente que dice, bueno, yo he pensado tantas cosas tan malas
que si me las pusiera en una pantalla, tendría que salir corriendo de ahí, porque se darían cuenta lo vulgar, lo sucio, lo malvado que soy yo. Bueno, la Biblia dice que Dios tiene control hasta de nuestro pensamiento. Por eso tenemos que tener una mente limpia. Mira, Proverbios 19:21. Jesús dijo, habéis oído que si te acostás con la mujer de tu prójimo, habéis cometido adulterio. Mas yo les digo, dijo Jesús, que con que ya lo pensaste, cometiste adulterio. Ahora, hermano, yo he escuchado cristianas decirle al esposo, ¿por qué miraste a esa mujer? Porque está bien bonita. Ya pecaste y cometiste adulterio. Pregunta, ¿un hombre o una mujer peca porque voltea a ver a alguien que esté guapo, esté bonita? No, el pecado es lo que maquinas en tu mente. Y es lo que está diciendo Jesús. Si tú deseaste a esa persona, Dios ya sabe tu pensamiento y ya pecaste. Dice Proverbios 19:21. ¿Lo tiene? Muchos son los planes del corazón de las personas, pero al final prevalecerán los designios del Señor. Todo lo que planeamos también, amados hermanos, todo lo que planeamos, no importa qué planes hagamos, cómo los hagamos, al final solo va a pasar lo que Dios planificó, lo que Dios ya decidió, lo que Dios era su voluntad. ¿Se acuerda quién dijo algo similar? ¿Ah? Nosotros los humanos, amados hermanos, a veces se nos olvida que Dios tiene el control de todo y que solo se va a hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque no la conocemos. Santiago decía, ustedes que dicen que van a ir a un lugar, a una ciudad y se van a quedar un año ahí y van a hacer negocio y van a ganar dinero. ¿Qué decía Santiago? Tan mal. Busquémoslo para leerlo. Santiago, déjenme ver el texto bíblico. Santiago 4, 13 al 15. Leámoslo para tener el contexto bíblico. Santiago 4, versículo 13 al 15. Cuando entendemos la voluntad de Dios, o estamos entendiendo la voluntad de Dios, amado hermano, tenemos que pensar y yendo a la Biblia y viendo qué es lo que dice la Biblia. Ahora, escuchen, dice Santiago. Ahora escuchen esto, ustedes que dicen hoy o mañana iremos a tal ciudad, pasaremos ahí un año, haremos negocio y ganaremos dinero. Y eso que ni siquiera saben qué sucederá mañana, que es su vida. Ustedes son como la niebla que aparece por un momento y luego se desvanece. Más bien deberían de decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. ¿Qué te está diciendo Santiago? Lo mismo que leímos antes. No importa cuáles son tus pensamientos, al final solo se va a hacer lo que Dios dijo, lo que es la voluntad de Dios. El problema, amado hermano, que cuando nosotros queremos saber la voluntad de Dios, nunca vamos al lugar correcto. Pero espero que ahora, después de este estudio, lo hagamos. Proverbios 20:24, búsquelo. Mira lo que dice Proverbio, más claro ni el agua. Proverbios 20:24. Dígame cuando lo tenga, iglesia. Los pasos del hombre, ¿quién los dirige? Dios. Mire, los pasos del hombre los dirige el Señor. ¿Cómo puede el hombre entender su propio camino? Pero le digo, no importa lo que tú planees. Al final se va a hacer lo que Dios dijo. Y esto trae controversia, amados hermanos. Y vamos a ver unos pasajes bíblicos que pareciera que eso dijeran, que trae controversia, pero no. Dice que Jehová son los pasos, el que dirige los pasos del hombre. No importa lo que planeemos, al final solo se hará lo que Dios diga. Por eso, a veces hacemos cosas que ni siquiera sabemos por qué las hacemos. ¿Ha hecho cosas así? ¿Ah? Has ido manejando y te vas por otro lugar y dices, ¿por qué me metí por aquí?
Si no es por aquí, yo sé que no es por aquí. ¿Por qué me metí por aquí? Tal vez Dios te está librando de algo que te iba a pasar. ¿Ah? Tal vez Dios te está librando, no sabemos. ¿Por qué ayudé a esa persona si yo ni la conozco? Ah, porque era la voluntad de Dios que tú eras el que le tenías que ayudar. Por eso, amados hermanos, como le digo, la mayoría de gente que no entiende la voluntad de Dios es porque la busca en lugares que no la tiene que buscar. Y voy a poner varios ejemplos sobre esto. ¿Qué hay de lo que planeo y quiero hacer? ¿También lo controla Dios? Proverbios 16:9. Búsquelo. Proverbios 16:9. Lo que yo planeo, lo que yo solo lo pienso, también está controlado por Dios. Dice, acuérdese, corazón es el griego cardia, que es mente, hombre interior. Dice, el corazón del hombre, se podría traducir como, la mente del hombre traza su rumbo, pero sus pasos los dirige el Señor. Por eso le digo, si nosotros somos hijos de Dios y nos dejamos guiar por el Señor, los pasos de nosotros son buenos y son firmes. No podemos confiar en nuestro corazón, como muchos cristianos dicen. Confía en tu corazón. Si sientes paz, quiere decir que eso viene de Dios. ¿Cuántos han oído eso? ¿Ah? La paz es una forma de entender que esa es la voluntad de Dios. Mentira, hermano. Mentira. ¿Cuántos hemos hecho cosas muy malas estando en Cristo que no hemos sentido ni preocupación por lo que hicimos? Y al final nos damos cuenta que era malo, que no era la voluntad de Dios y nos trae problemas. Por eso no podemos confiar ni en la paz que sentimos, ni en el corazón. Porque yo conozco muchos que han salido ya, han sido descubiertos. Pastores que tenían paz cuando predicaban en el altar y tenían doble vida y tenían amante. ¿Por qué estos nunca sintieron que estaban mal? Porque tenían paz. Porque le hicieron caso a su corazón, pero no le hicieron caso a la palabra de Dios. Pero ahora miremos unos versículos que confunden a los cristianos respecto a la voluntad de Dios. Busque Mateo 23, 37 al 38. Aquí vamos a ver unos versículos, amados hermanos, donde los cristianos se agarran de esto para decir, ahí está. El hombre también puede opinar, el hombre también decide, no solamente Dios. Mateo 23, capítulo 37 al 38. ¿Lo tiene? Mira las palabras de Jesús. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te envían. ¿Cuántas veces quise reunir a tus hijos como reúne la gallina a sus pollitos debajo de sus alas? ¿Pero qué dice? No quisiste. Pues bien, la casa de ustedes va a quedar abandonada. ¿Qué dice el texto? Que Jesús quiso reunir al pueblo de Jerusalén como las gallinas reúnen a sus pollitos. ¿Y por qué no lo pudo hacer? Porque ellos no quisieron. Ahí está, dicen unos. No solo depende de la voluntad de Dios. Ahora, ¿es verdad eso? Ahorita lo vamos a aclarar porque estos versículos son los que confunden a las personas para no entender ni la voluntad de Dios. Vamos a ver otro. Hechos, capítulo 4, versos 27 y 28. Hechos, ahorita, después más adelante vamos a volver a Mateo 23, 37 y 38 para aclarar eso, ¿ok? Ahorita los quiero confundir. Hechos, capítulo 4, 27 y 28. ¿Ok? Aquí habla que Dios ya había determinado algo. Mira lo que dice. En efecto, en esta ciudad se reunieron Herodes, Poncio Pilato, con los gentiles y con el pueblo de Israel contra su santo siervo a quien ungiste, para hacer lo que de antemano tu poder y tu voluntad habían determinado que sucediera. ¿Ok? Hasta ahí. Lo que de antemano, dice, había decidido que sucediera. Dios había determinado que Jesús pasara por todo lo que pasó, ¿sí o no? Sí. ¿Fue injusto lo que le hicieron a Jesús? ¿Fue injusto?
Sí. ¿Fue malvado? Sí. ¿Fue ordenado por Dios? Sí. Entonces, ¿todo eso malo que estaban haciendo era la voluntad de Dios? Sí. ¿Entonces son inocentes? No. Ahí está la diferencia. Y aquí es donde los hermanos se pierden. ¿Por qué? Por no hacer una exégesis correcta en los textos. Ellos dicen, en el primero, ahí está. No todo es la voluntad de Dios. Si yo no quiero, no pasa. En esto dicen, bueno, si todo es la voluntad de Dios, todo lo malo que hago, ¿quién lo permite? Dios, entonces no es mi culpa. ¿O no? Porque si es la voluntad de Dios que yo haga lo malo, entonces no es mi culpa, dicen uno. ¿Pero son culpables? Claro que sí. Y vamos a ver cuál es la diferencia de eso. Así hay muchas personas, amado hermano, que no entienden. Y dirán unos, ¿por qué es malo si están haciendo solo la voluntad de Dios? Y hay un texto que nos da un ejemplo, amado hermano, sobre esto. Y es 1 Samuel, capítulo 2, versos 24 y 25. 1 Samuel, capítulo 2, versos 24 y 25. Las personas, o todas las personas, amado hermano, todo lo malo que hacen es porque lo desean hacer. Todo lo malo. Es como nosotros los cristianos. Cuando tú mires algo muy bueno en mí, eso viene de parte de Dios. Y cuando mires lo malo que hay en mí, eso viene de parte mía. Y tenemos que entender eso. Mira lo que dice 1 Samuel 2, 24 y 25. Samuel reprendiendo a sus hijos. Samuel le dijo, no, hijos míos, no es nada bueno lo que se comenta en el pueblo del Señor. Si alguien peca contra otra persona, Dios servirá de árbitro. Pero si pecas contra él, el Señor, ¿quién podrá interceder por ti o por él? No obstante, ¿qué dice? Ellos no hicieron caso a la advertencia de su padre, pues la voluntad del Señor era quitarles la vida. No, pero ¿cómo es eso? Si Dios es bueno, si Dios es amor, ¿cómo que Dios quería quitarles la vida? Ahora, si lee el contexto, dice que el padre, ¿qué hizo? Los reprendió, les hizo ver el pecado que estaban haciendo. Pero esta gente era malvada, con un corazón duro. ¿Ah? ¿Y Dios permitía esto? ¿Sí o no? ¿Y Dios estaba de acuerdo con esto? No. ¿Pero por qué lo permitía? Dice que lo permitía para hacer la voluntad de Dios en ellos. Hay personas, amado hermano, que uno le muestra su pecado y se ríen. Se ríen. Viví tu vida, déjame vivir la mía. Yo así me gozo en el Señor. ¿Por qué Dios permite? Porque Dios va a cumplir la voluntad, su voluntad en ellos. ¿Por qué ellos lo hacen? Porque son perversos. Dios los deja que sigan así para hacer la voluntad en ellos. Y hay otras personas que tuvieron también, amado hermano, a punto de pecar, a punto de hacer lo malo, y Dios no les permite que hagan lo malo. Dios no los deja pecar. Pero hay gente que dice, yo estuve a punto de engañar a mi mujer, pero me puse a pensar todo lo que había hecho y decidí no hacerlo. Dios no lo permitió. Tenemos un caso en la Biblia de un rey llamado Abimelech, que cuando Abraham llegó a su reinado, a sus tierras, Sara era tan bonita que tuvo miedo que lo mataran para quedarse con Sara. ¿Y qué le dijo el siervo de Dios? Vamos a mentir aquí, decirles que son mi hermana. Ahora, esa era una media mentira, ¿verdad? Porque Sara era media hermana de Abraham. Pero Abraham le dijo, miente. Y Dios, cuando este hombre Abimelech, este rey Abimelech, se iba a acostar con la mujer del hombre de Dios, Dios lo detuvo. Y le dijo, no lo hagas, porque esta mujer tiene esposo. ¿Quién previno de que no cometiera pecado? Dios. ¿Quién permitía a los hijos de Samuel pecar? Dios. De Elí pecar, perdón. Dios.
En los dos casos, amados hermanos, en los dos casos Dios tiene el control. Ahora, después de ver todo esto, te pregunto, ¿entiendes la voluntad de Dios? ¿O ya los confundí? ¿Ah? Porque aquí no hemos estudiado a profundidad, vamos estudiando de a poquito. Ahora te pregunto, si entiendes la voluntad de Dios, la voluntad de Dios es que te cases. Los que no están casados, claro, ¿va? ¿Esa es la voluntad de Dios? ¿O la voluntad de Dios es que no te cases? La voluntad de Dios es que estés preocupado porque si te vas a enfermar más adelante o no. O Dios quiere que nos preocupemos por esas cosas para evitarlas. Ya cuando se pone así, va, hermano, se empieza a cerrar el panorama. Pero es más tranquilo, más fácil si lo estudiamos. Por eso, al no estudiar, hermano, correctamente la Biblia, muchos cristianos viven confundidos. Pero hoy estamos estudiando la voluntad de Dios desde una perspectiva bíblica. Y la vamos a estudiar por partes. Porque si solo estudiamos un pedacito, quedamos confundidos. Pero vamos a hacer varios estudios de esto. Pero hoy estudiamos la voluntad de Dios con la perspectiva de la Biblia. Pero si queremos saber la voluntad de Dios, tenemos que buscarla. ¿A dónde? En la Biblia. Dios, amado hermano, aquí dejó abierto lo que quiere que Él sepamos. Dejó revelado lo que quiere que Él sepamos. Pero también dejó no revelado lo que no quiere que sepamos. ¿Qué dice Deuteronomio 29:29? Las cosas ocultas le pertenecen a Dios. O sea, en la Biblia hay cosas que Dios quiere que sepamos. Pero también en la Biblia hay cosas que Dios no quiere que sepamos. O que no reveló todavía, o que no ha revelado. Vamos a ver cómo se llama esa voluntad del Señor. Otros quieren estar seguros de lo que les va a pasar en el futuro. Quieren saber la voluntad de Dios en ellos a futuro. Otros quieren estar seguros que lo que hicieron en el pasado fue la voluntad de Dios. Por ejemplo, cuando una persona, una pareja de inconversos viene a la iglesia y Dios hace su voluntad en una de ellas y lo hace nacer de nuevo, lo transforma, lo cambia. Cambia sus deseos, cambia su forma de ver la vida y ahora ya no ama al mundo, sino ama a Dios. Pero el otro sigue igual, sigue siendo la misma persona. El que ya está en Cristo empieza a preguntarse, amado hermano, porque como ya no se deleita en lo que su pareja se deleita, es normal que la persona voltee a ver a la otra persona y diga, ¿será que era la voluntad de Dios que yo me casara con esta persona? Porque él es una nueva criatura. Ya no tienen el mismo deleite, ya no les gustan las mismas cosas. Y se empiezan a preguntar, Señor, ¿será que era tu voluntad haberme casado con esta persona? ¿Será que era tu voluntad, Señor, que yo me casara con este viejo? ¿O con esta vieja? ¿Ah? Y dicen, ay, Señor, me hubieras convertido antes, no hubiera cometido este error. Hay gente que piensa así, hermano. Ahora yo te pregunto, ¿era la voluntad de Dios que te quedaras con esa persona? Sí. ¿Ah? Ahora, ¿era lo que a Dios más le hubiera agradado? Tal vez no. Tal vez no. Pero sí era la voluntad de que te quedaras con esa persona. Pero tal vez no era lo mejor que hubieras hecho. Y eso es lo que vamos a tratar de aclarar. Ella se casó con ese hombre porque era la voluntad de Dios, si no, no hubiera pasado. En el mundo, las personas cuando quieren saber su futuro, ¿qué hacen? ¿Ah? ¿Dónde van las personas mundanas cuando quieren saber su futuro? A los brujos, a los adivinos que tiran las cartas, que le leen los caracoles, que le leen el café. Eso es lo que hace el mundo. Ahora, hay algo que me da mucha gracia, amados hermanos. ¿Qué hacen los cristianos ahora, en el tiempo de ahora, cuando quieren saber la voluntad de Dios a futuro? ¿A dónde van?
Viene un profeta que ese adivina hasta el nombre tuyo. Ese te da profecía. Cada vez que una iglesia da varias profecías. Viene un apóstol que ese te dice el futuro. ¿Qué es lo que hacen los cristianos ahora? Cambiaron los brujos, los adivinos, los que leen el tarot, ¿por quiénes? Por los pseudos profetas y los pseudo apóstoles. ¿Cuántos, cuando oyeron que venía uno que adivinaba y que daba las profecías de lo que iba a pasar a futuro, agarraban las primeras sillas o la segunda? Porque cada vez que este venía, los que les profetizaba eran los que estaban enfrente. ¿Cuántas veces no fuimos a seguir un pastor, un pseudo profeta, un pseudo apóstol, para que ese hombre nos dijera qué iba a ser de nuestra vida en el cristianismo? ¿Cuántos desearon que les profetizaran? Yo era uno, hermano. Yo era uno. Yo iba donde decían que había un profeta porque yo quería que me dijeran algo específico a mí. Tú vas a ir a las naciones. Dios te va a dar las naciones. Dios te va a hacer esto, Dios te va a hacer el otro. Todos desean que les profeticen. ¿Sabe por qué? Porque es más fácil. Ahora, si Dios se ha revelado en su palabra, ¿a dónde tenemos que ir para saber lo que Dios tiene para nosotros? A su palabra. No tenemos que andar atrás de ningún hombre, porque sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. No puedes confiar en los hombres, confía en Cristo. Y Dios, donde se ha revelado, es en su palabra. ¿Sabe cuál es el problema? Que es más fácil que te digan una mentira un hombre, porque yo he visto en las iglesias de alrededor cómo invitan este tipo de charlatanes. Todos. Y entre más mentiras les digan, más profecías falsas les digan, más emocionados se ponen en su iglesia. Yo he visto a personas que le han profetizado que van a ser pastores a pareja como 60 veces. Y ahí andan en el mundo ahora. Mano, queremos que Dios nos hable. Abramos nuestra Biblia. Y si quieres que Dios, oír la voz de Dios, ¿qué tienes que hacer? Léela en voz alta. Aquí es donde Dios se te va a revelar en su palabra. Deja de andar siguiendo hombres, deja de andar siguiendo esos charlatanes. Pero es más fácil ir a que le digan el futuro a orar y esperar en Dios. El problema, amado hermano, que a nadie le gusta esperar en Dios. Por eso buscan profetas, por eso buscan apóstoles para que les digan el futuro. Y caen en el mismo error, amado hermano, de los mundanos. Es exactamente lo mismo. Cuando hablamos de la voluntad de Dios, hay un sentido simple para entenderla. Vaya poniendo atención. Pero primero tenemos que estar seguros que entendemos la soberanía de Dios. Si no entiendes lo primero, se te va a complicar entender lo segundo. Si Dios es soberano, la voluntad de Dios podemos entenderla como ¿qué? Como su propósito, como su decisión y como su deseo. Esa es la voluntad. Podemos estar seguros que todo lo que hicimos en el pasado fue según la voluntad de Dios, porque solo se cumple lo que Dios dice. Y no tenemos que estar afanados tampoco por el futuro. Si vamos a tener trabajo, si nos vamos a enfermar, si nuestros hijos se van a graduar o los jóvenes si se van a casar. ¿Por qué no? ¿Por qué no puedes estar afanado? Puedes estar seguro que lo que pasó era la voluntad de Dios, por lo que hemos estudiado. ¿Y por qué no te puedes afanar por el futuro? Porque Dios tiene el control y solamente va a pasar lo que corresponde que pase como Dios ya lo decidió. Es todo lo que va a pasar. No va a pasar nada más. Tienes que ver con su voluntad. Yo no lo sé, pero Él sí lo sabe. Nosotros hacemos nuestra parte y confiamos en Dios que Él va a hacer la de Él, hermanos. La clave para entender la voluntad de Dios en la Biblia es estudiarla. Aquí hay dos palabras y es por eso, amado hermano, que los cristianos se confunden, porque no la estudian. Aquí hay dos palabras para voluntad en la Biblia. La primera, que habla de la voluntad de Dios, dice, la primera que habla de la voluntad de Dios es telos y la segunda es bulé. Pero hablan de dos cosas distintas.
La palabra griega para voluntad de Dios es telos y la segunda es bulé, pero hablan de dos cosas distintas. ¿Lo tienen? Para los que apuntan. Telos es la mejor oferta. Telos es la mejor oferta. Desear que pase algo mejor. ¿Ok? Esa es la primera, telos. La segunda es el griego bulé para voluntad de Dios, bulé, y significa organizar intencionalmente para garantizar un propósito. ¿Ok? Era la primera. La primera es la mejor oferta. Desear que pase lo mejor. Ese es telos. La segunda, que es bulé, dice es organizar intencionalmente para garantizar el propósito de algo. Una expresa el deseo que es lo mejor para la humanidad y la otra es lo que Dios ha ordenado que suceda. ¿Ok? Ejemplo de telo. Mateo 23. ¿Se acuerdan lo que leímos? Mateo 23, 37, 38, hermano. Búsquelo, por favor. Vamos a aclarar lo que pasó en Mateo. Ese es el ejemplo que vamos a usar para la voluntad de Dios con la palabra telos en griego. Mateo 23, 37, 38. Mateo 23, 37, 38. ¿Lo tiene? Aclaremos este punto. Dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te envían. ¿Cuántas veces quise reunir a tus hijos como reúne la gallina a sus pollitos debajo de sus alas, pero no quisiste? Pues bien, la casa de ustedes va a quedar abandonada. Cuando dice, ¿cuántas veces quise? La palabra quise es telos, que quiere decir que lo mejor que Dios consideró para Jerusalén, para ellos, era que ellos estuvieran bajo su protección. Esa es la palabra telos, ¿ok? Pero no quisieron. Pregunta, ¿fracasó la voluntad de Dios ahí? No, Dios solo estaba expresando lo que consideraba mejor para ellos. Ejemplo, Dios manda que todos se arrepientan. Si todos no se arrepienten, ¿falló la voluntad de Dios? No, porque es telos la palabra usada ahí, la mejor oferta. Lo mejor que le puede pasar a la gente es que se arrepientan. ¿Ok? Eso nos habla, amado hermano, del carácter de Dios. Nos habla de sus preceptos. Esto habla de lo que Dios le gustaría y lo que no. Por ejemplo, la Biblia dice, no robes, ¿verdad? No robes es lo que le gustaría a Dios quisiera. Pero hay gente que roba. Sí. Dice, no adulteres. Eso es lo mejor que te puede pasar. La Biblia dice que aquel que comete adulterio, y usa una palabra bien dura, hermano. Dice que aquel que comete adulterio es un estúpido. Primero porque peca contra su propio cuerpo y después porque se le va a venir un problemón que no lo analizó. Y Dios lo llama así. Aquel que comete adulterio es un estúpido. Entonces, amado hermano, Dios te está diciendo lo que es mejor para ti. Te está dando los preceptos de lo que a Dios le gusta y lo que no. También dice, no desees la mujer de tu prójimo. Esto es lo que Dios quiere que hicieran todos. Pregunta, ¿todos lo hacen? No. Cuando se habla de la otra palabra de bulé, volvamos a Hechos, capítulo 4, versos 27 y 28, para aclarar Hechos también. Hechos, capítulo 4, versos 27 y 28. NBI. ¿Lo tiene? Mira lo que dice. En efecto, en esta ciudad se reunieron Herodes, Poncio Pilato,
con los gentiles y con el pueblo de Israel contra su santo siervo Jesús, a quien ungiste, para hacer lo que de antemano tu poder y tu voluntad había determinado que sucediera. La palabra para voluntad, amados hermanos, aquí es bulé. ¿Ok? La palabra para voluntad es bulé. Dios había ordenado que así fuere. Bulé es lo que Dios ya ordenó. Cuando Dios dice, ¿cuántas veces dije juntarlos? Era telos. Pero en esta es lo que Dios ya había dicho. Dios había determinado que que Jesús sufriera todo eso. Esa es una orden. No solo es la mejor oferta. No solo es como la primera voluntad. Lo que Dios ordena se va a cumplir y nadie lo puede frustrar. Nadie lo puede impedir. Pero cuando hablamos de la voluntad de Dios, bíblicamente, estos pasajes que parecen contradictorios para algunos, más bien se complementan y nos ayudan a conocer el carácter de Dios y su soberana voluntad. Porque cuando habla de telo, habla de lo que Dios siente y piensa. Sería la mejor para los hombres. Pero cuando habla de bulé, hermanos, habla de lo que Dios ordenó que pase. Se llama la voluntad decretiva de Dios. Lo que Dios decreta tiene que hacerse. Pero vamos a ver que hay diferentes formas de que por qué la gente no lo entienda. Entonces podemos entender estas dos palabras como, número uno, bulé es la decretiva. Lo que Dios ya dijo y que se va a cumplir. Eso no se puede cambiar. Y número dos, la palabra teo es la voluntad preceptiva que tiene que ver con un precepto como no robes, no adulteres. Nos dice lo que a Dios no le agrada y lo que a Dios sí le agrada. Pero esta voluntad como personas, amado hermano, la podemos quebrantar. La gente que no está casada, ¿sabe que fornicar es malo? ¿Sí o no? ¿Y por qué lo hace? Dios dice, no lo hagas, pero ellos lo hacen. ¿Por qué? Porque esta voluntad es decretiva. Dios te está dejando ver lo que es malo y lo que es bueno para Él, pero tú decides. Pero hay cosas que Dios decreta que eso no la puedes cambiar. Por eso, por ejemplo, nosotros creemos que la salvación no se pierde. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Dios así lo decretó. Efesios 1 del 4 al 5, búsquelo. Para ir terminando. Efesios 1 del 4 al 5. Nosotros creemos que la voluntad de Dios es que aquellos que pusimos la confianza en Jesucristo no nos vamos a perder nunca. ¿Por qué? Porque Dios lo decretó. Mira lo que dice la Biblia. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que vivamos en santidad sin mancha delante de Él. En amor, 5, nos predestinó. ¿Qué es predestinar? Dar una orden, una preorden, para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo según el propósito de su voluntad. La voluntad decretiva nadie la puede parar, pero tiene una característica más. La voluntad decretiva, amado hermano, de Dios es secreta. No la revela hasta que se cumple. ¿Se entiende? Imagínate. ¿Qué pasó cuando Pablo, Dios lo transformó? ¿La gente creía que Pablo era cristiano? No. ¿Qué pasó cuando el pastor Miguel, Dios lo transformó? ¿La gente creía que era cristiano? No. Tengo 11 años en el cristianismo tratando de tener el mejor testimonio del mundo. Y aún hay gente que no. ¿Por qué? Porque no creen. Ahora, Dios, ¿desde cuándo había elegido a Pablo? Según la Biblia. Desde antes de la fundación del mundo. Pero Pablo seguía a los cristianos, los metía presos y los mataba. ¿Desde cuándo Dios había establecido si yo voy a ser salvo, que me salvara? ¿Desde hace 11 años para acá?
No, lo mismo, desde antes de la creación del mundo. Ya había estipulado, ya había dado la orden. Pero ¿cuándo se cumplió? Hasta que me hizo el llamado. ¿Y cuándo vamos a tener, o aquellos incrédulos van a tener toda la certeza que si era un hombre de Dios? Cuando Cristo venga y permanezca y haya perseverado hasta el final. Y voy a hacerlo porque tengo muy buena fuerza y todo. No, porque a mí quien me preserva es Dios. Yo persevero porque Dios me preserva. Lo mismo Pablo. Nadie hubiera creído que Pablo iba a ser un apóstol de Jesucristo. ¿Por qué? Porque no estaba revelado. Era la voluntad decretiva, lo que no se revela, pero en su tiempo se reveló. Otro ejemplo. Satanás sabía que al incitar a los israelitas, a Pilato, a todos los que tuvieron que ver con la muerte de nuestro Señor Jesucristo, Satanás sabía que al crucificar a Jesucristo, ese sacrificio iba a ser la expiación por todos los elegidos de Dios. ¿Lo sabía Satanás? No, porque si Satanás lo hubiera sabido, ¿qué hubiera pasado? No lo hace. Pero Satanás, en lo malo que él estaba haciendo por su propia voluntad, estaba cumpliendo la voluntad de Dios. Pero como era decretiva, no la supo. ¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo muere, hasta que Cristo esté en la cruz, hasta que Cristo dice, tetelestai, consumado es, se acabó, terminé todo. Y aquellos que por Cristo murió, se van a salvar. Decretado. Pero ese decreto se reveló cuando Cristo murió y resucitó al tercer día y nos dio vida a aquellos que hemos confiado en Él. Amén. Entonces, hay dos voluntades, la decretiva y la preceptiva. La decretiva muchas veces todavía no se ha revelado. La preceptiva es la mejor oferta que nos hace el Señor. Vamos, dice, Satanás, por lógica, no puede hacer nada a favor de Dios porque Satanás es el adversario, el contrincario, el enemigo de Dios. Pero ahí te das cuenta que Satanás no es un ser omnisciente que sabe todo. Satanás también es un ser limitado, el único, todopoderoso, todo omnisciente, todo es Dios, el único. Pero cuando se cumple la voluntad decretiva, vemos lo que Dios había ordenado, hermanos, desde el principio. Por último, quiero preguntarle, ¿se puede saber entonces la voluntad de Dios? ¿Sí o no? Sí y no. ¿Cuál sabemos? ¿Cuál podemos saber? La preceptiva, la que ha revelado. ¿Ah? ¿Era la voluntad de Dios que te quedaras con tu esposa, hermano? ¿Sí o no? ¿Y por qué lo sabes? Pues porque ya estás casado y ahí está. Entonces ya está revelado, no te puedes confundir. ¿Era la voluntad? Sí, ¿por qué? Porque aquí la tengo, es mi esposa. Ahora, ¿es la voluntad de Dios que te enfermes o que cambies de trabajo en el futuro? ¿Pero la puedes saber? No. ¿Por qué? Porque eso, aunque ya está decretado, ¿cómo va a ser? Solo lo sabe Dios. Por eso nosotros, amados hermanos, tenemos que vivir una vida no buscando lo que nos ha perdido. Nosotros podemos entender la voluntad revelada de Dios. Y no tenemos que ir donde ningún profeta, donde ningún apóstol. Tenemos que venir a las Escrituras. Y ellas nos van a decir cuál es la voluntad de Dios hacia nuestra vida. ¿Ah? Ellas nos van a decir, las Sagradas Escrituras, no un pseudo apóstol, no un pseudo profeta. Podemos saber la voluntad preceptiva, pero no la decretiva. ¿Hasta cuándo vamos a saber la decretiva? Hasta cuando se cumpla. Fácil, ya ve cómo se va entendiendo hasta que se cumpla. Vamos a saber la decretiva. Por eso hay muchos cristianos, hermanos, que se meten en camisas de 11 varas, que se equivocan. ¿Cuántas veces muchas religiones y cristianos evangélicos han dicho la venida de Cristo? Que le ponen fecha a la venida de Cristo. ¿Usted cree que alguien que conoce la voluntad de Dios decretiva puede atreverse a decir que Cristo viene en alguna fecha? No. ¿Por qué? Porque eso no está revelado.
Jesús dijo, ni los ángeles del cielo saben el día y la hora. Como cristianos, ¿tenemos que andar averiguando? No. Cristo dice, estén atentos, velen, estén listos, oren en todo tiempo. ¿Qué tiene que estar la iglesia? ¿Buscando el día y la fecha? ¿O estar orando y estar listos? Orando y listos. Por eso, hombre, hasta como Armando Alducín, hermano, que es un tremendo cristiano y un buen teólogo, se equivocó, dio fecha cuando venía Cristo. ¿Y qué pasó? Tuvo que salir y poner la cara y decir, me equivoqué. Porque a veces la mucha sabiduría te quiere ir más allá donde la Biblia ya no te habla. Donde la Biblia calla, usted calle, yo callo. Y donde la Biblia revela, pues prediquémoslo, amado hermano. Eso es lo que nos manda a hacer el Señor. ¿Dónde encontramos la voluntad de Dios entonces? En la Biblia. Pregunto, ¿puedes robar? ¿Pero a Dios le agrada? ¿Cómo lo sabes? Porque aquí dice, no robarás. ¿Se fija qué sencillo esto? Lo revelado yo lo entiendo, lo practico, lo sigo y lo hago. Eso le agrada a Dios, es su voluntad. Lo no revelado, no me meto ahí. Porque decía Deuteronomio que las cosas ocultas le pertenecen a Dios. ¿Es la voluntad que estés aquí de Dios? Sí. ¿Y cómo lo sabes? Aquí estás. ¿Ah? Y estás aprendiendo, estás avanzando. Ya no te lavan la cabeza facilito, ya no te estafan, ya no te roban, ya no te usan. ¿Por qué? Porque en la voluntad de Dios estaba quitarte la venda de los ojos. Sigamos perseverando. ¿Es la voluntad de Dios que perseveremos? Claro, la Biblia dice, el que persevere hasta el final, ese será salvo. Ese fue el que venció. Y aquí vamos a estar, hermano. O hasta que muramos y nos presentemos en la presencia de Dios, o hasta que nuestro Señor Jesucristo venga. Vamos a seguir estudiando. La próxima semana vamos a ver la voluntad del hombre. Vamos a seguir estudiando la voluntad a que nos quede claro. Y si hay alguna duda, ahorita entramos a los 15 minutos de preguntas y respuestas. Vamos a orar. Lo vamos a dejar ahí. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te pedimos perdón, Señor, por las veces que hemos querido ir más allá, Señor, donde la palabra ya no lo dice. Y pecamos, Señor, y hacemos cosas incorrectas por querer parecer inteligentes o querer parecer que sabemos más que otros. Yo te pido perdón las veces que lo he hecho, Señor. Y te pido, Señor, que cada vez que nos equivoquemos nos corrijas y que nos mantengas en tu palabra, Padre. Tú has revelado todo aquello que quieres que nosotros sepamos, pero tenemos que estudiar y escudriñar las Sagradas Escrituras. Mira que aquellos hermanos que nos miran y los que están aquí, Señor, no estén esperando que un hombre venga y les diga su futuro, porque eso es adivinación y eso lo prohíbes y lo aborreces. Sino que estudiemos tu palabra, Señor, que la escudriñemos, Señor, y que podamos en práctica todo lo que estudiamos aquí. Ayúdanos a ser mejores cada día porque reconocemos que nos falta muchísimo, Señor, para alcanzar la altura del varón perfecto. Pero estamos confiados, Señor, que tu palabra nos dice que aquel que comenzó la buena obra en nosotros también la va a terminar hasta el día de tu venida. Y en eso confiamos, Señor. Gracias por revelarnos tu voluntad. Gracias porque aunque las decisiones que tomamos en el pasado tal vez no eran las mejores o las que más te agradaban, sabemos, Padre, que era tu voluntad que lo hiciéramos. Y ahora tenemos que vivir, Padre, con eso y tenemos que seguir avanzando. Te damos las gracias en el nombre poderoso de Jesucristo. No permita, Señor, que nos equivoquemos tanto, Señor, de hoy en adelante. Permita que lo que aprendemos aquí se nos quede y lo pongamos por práctica, no solo que lo acumulemos y nos hinchemos de sabiduría para andar ganando pleitos en la calle y alegatas, sino que eso que aprendemos, Señor, lo pongamos por práctica para ser mejores y agradarte más a ti y a nuestro prójimo. Te damos las gracias por todo lo bueno que eres con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Así vamos a entrar a los 15 minutos de preguntas y respuestas. Si tienes una pregunta, levanta tu mano. Si no, vamos a ir a la página de internet. Amén.
Si tú te quedaste hasta el final y quieres formular tu pregunta, hazle en la caja de comentarios y voy a hacer mi máximo esfuerzo para contestártela bíblicamente. Así que tenemos ya una pregunta, hermano Roberto. Sí, hermano. No, por lo general, cuando no entendemos eso, pues, de la voluntad del Señor, solo nos queremos gozar, como dice, con lo bueno, pero ya cuando viene una prueba y no, cuando no entendemos eso, nos entristece el corazón porque dice, ¿y por qué a mí? Pero no entendemos el propósito de Dios que permite que pase eso para bienestar y ir formando nuestra vida y nuestro carácter. Amén. Entonces, o sea, que es algo, que eso se podría entrar en el gozo de Dios, porque entendemos su voluntad y estamos en paz. Así que es algo muy bonito que tenemos que entender. Así como, y podemos saber como vivía Pablo, pues, que aprender a vivir en la abundancia y en la escasez, y en todo momento darle gloria a Dios por lo que pasa. Amén. Y por eso estudiamos primero el gozo y ahora Sí, la voluntad de Dios. Y una cosa, hermano, acuérdense, las cosas malas que nos pasan, ¿es la voluntad de Dios que nos pasen? sí, Sí. ¿Pero Dios se goza de eso? no. No. Ahora, ¿qué ejemplo podemos poner para explicar eso y que lo entendamos? Los que tenemos niños pequeñitos, ¿cuántos han ido a ponerle vacunas al niño? ¿Mm? ¿Cómo se pone un niño cuando le ponen una vacuna? ¿Qué hace? Llora, le duele. Ahora, ¿nos gozamos de eso? ¿Nos gozamos que al niño cuando le ponen las vacunas le duela? ¿Como padres nos gozamos? No. ¿Pero por qué lo hacemos? Porque es lo mejor para el niño. Es lo mismo con nosotros cuando Dios nos hace pasar por pruebas y tribulaciones. Dios no se goza de eso, pero sí lo permite, es su voluntad que lo hagamos. ¿Por qué? Porque es lo mejor para nosotros, vamos a aprender de eso. O sea, las dos voluntades no están peleadas, ¿me entiendes? Están compenetradas más bien, y cuando las entendemos podemos entender la voluntad de Dios. Amén. ¿Alguien más? Ok, dale el micrófono. Dios los bendiga a Amén. todos. Hoy aprendimos que realmente la voluntad de Dios tiene dos, y es la voluntad preceptiva y la decretiva. Y es importante para nuestra vida saber que la preceptiva son lo que estamos presenciando, y la decretiva es lo que realmente Dios va a determinar en cualquier momento. Por eso les digo, leíamos el sábado en el estudio de Levítico santidad Jehová y decía Dios, esa santidad Jehová es la nueva vida que tenemos. La gente, amados hermanos, no determina quiénes somos nosotros. Quien determina quiénes somos nosotros es Dios. Así que no le hagas caso a la gente que nos critica y que habla mientras sea mentira. Porque quien nos da una nueva ciudadanía, una nueva personalidad, un nuevo nombre es Dios. Así que no nos dejemos desviar por lo que la gente dice de nosotros. Amén. ¿Alguien más? Allá el hermano Henry. Hermano, quería hacer una corrección en cuando leyó en Daniel Ok. que dijo que Dios había dicho eso, pero fue Nabucodonosor el que lo dijo. Obviamente, pues es escritura inspirada por Inspirada Dios, por Dios. pero la persona que lo dijo fue Nabucodonosor, de que Dios era el que gobernaba sobre todo lo que. Amén. Y una, Gracias, hermano. Dale el otro micrófono. nos está atacando el diablo. Nah. Una pregunta, hermano. Eso también está bajo la voluntad de Dios. Sí. Una pregunta, voy a tratar de ser claro, pero ojalá me entienda. Cuando dijo de que si Satanás supiera que Jesús yendo a la cruz iba a salvarnos de nuestros pecados, él no lo haría. ¿Por qué en la tentación de Jesús en el desierto y vemos que Satanás le ofrece los reinos del mundo sin tener que ir a la cruz? ¿Por qué Satanás hace eso?
obviamente Satanás sabía que Jesús iba a heredar todas las cosas, todos los reinos. Y bíblicamente en el contexto, Juan el Bautista le dice a Jesús, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Satanás lo sabía porque en Edén ya se lo había profetizado, que por la forma como el hijo de la mujer le iba a aplastar la cabeza a él. Ahora, la voluntad, obviamente lo que vemos ahí, lo que hemos aprendido ahora es de que la voluntad decretiva de Dios, Satanás no la sabía, solo la preceptiva. ¿Cómo compaginar las dos cosas de que Satanás no sabía la forma como iba a morir Jesús, pero luego le ofrece de que no vaya a la cruz? Si prostrado me adorares, te voy a dar todos estos reinos. O sea que sí tenía más o menos conocimiento, una idea de que Jesús iba a hacer algo por nosotros, pero no la forma como lo iba a hacer. Ok, acuérdese, Satanás puede ver lo que está a la vista, puede saber lo que está a la vista, lo que está pasando. ¿Qué estaba pasando en Jerusalén con Jesús? Los muertos se levantaban, los cojos caminaban, los sordos oían, los mudos hablaban. Entonces, Satanás tiene una idea de quién puede ser este. No sabe quién, pero tiene una idea de quién puede ser este. Entonces, ¿cuál es un buen motivo para parar a ver si es este el Hijo de Dios? Te ofrezco todo. Si postrado me ha dado, todo esto es tuyo. Pero Jesús le aplicó la palabra en cada una de las cosas. Le dijo, escrito está, escrito está, escrito está. Pero dice que Satanás lo dejó. No, ya le creyó, lo dejó. ¿Por qué? Porque más adelante vemos que lo siguió atacando en Getsemaní, lo siguió atacando hasta llevarlo a la cruz. ¿Entiende? Entonces Satanás no tenía la certeza de todo, sino solo lo revelado, al igual que nosotros. ¿Qué sabemos nosotros? Lo revelado. Por ejemplo, Apocalipsis dice que Satanás va a ser echado al lago de fuego con el falso profeta y con el anticristo. Pregúntate, ¿y por qué Satanás sigue tratando de engañar a la gente, tratando de pelear si ya conoce su destino? Porque no está seguro tampoco de lo que va a pasar. Él va a luchar hasta lo último. Por eso hay mucha gente que dice, si fueran los cristianos como el malvado de Satanás, persistiría todos los días en hablarle al Señor. Nosotros sabemos que es todo lo que va a pasar. Tenemos la confianza. Satanás no tiene confianza en lo que va a pasar. ¿Me explico? Entonces, por eso le ofreció, pero siguió persistiendo. Pero la Biblia dice, y Satanás lo dejó. No, ya lo dejó en paz. Lo dejó por ahorita, pero lo siguió atacando. O sea que al ver que no funcionaba ofrecerle los reinos, entonces dice, ok, voy a intentar matarlo para que no se cumpla la profecía. Para que no se cumpla. Pero Satanás sabía, si este es el Hijo de Dios y lo mato, se acaba esto. Pero Satanás no sabía lo que Cristo había decretado, que era que a través de la muerte de Cristo iba a expiar los pecados de todos nosotros, sus elegidos. Amén. Amén. Eso es lo maravilloso de la palabra de Dios, que a sus hijos no es revelada, a los otros no. ¿Alguien más? No solo hay comentarios en la página. Lilian Muñoz dice amén. José Sandoval dice amén. También dice Proverbios 29:10. José Sandoval. Proverbios 9:10. 29 al 10. Vamos a leer Proverbios 9 para ver qué nos quiere decir. Dice, ¿quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? Pesa falsa y medida falsa, ambas cosas son abominación a Jehová. Exacto. Es lo mismo, solo Dios controla los pasos del hombre. Dios es el único que puede decir eso. Nadie, amado hermano, se puede limpiar por sí mismo. Nadie puede decir, yo me voy a salvar por ser bueno. Y está claro. Pero increíblemente hay gente que piensa así. Dice, Jesús ya hizo el 60%. Ahora yo hago el 40% para poder salvarme. Si dependiera de nosotros la salvación, todos nos perderíamos. Pero la Biblia dice que fue por su pura voluntad, por el puro afecto según su voluntad y poniendo la fe en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que saludos a Chepito también, hasta Honduras. Dios los bendiga grandemente. Carlos R. Ortega dice amén, aleluya. Dios les bendiga grandemente, mis hermanos. Les saludamos. Deseo
desde Honduras, la López Arellano. Amén, aleluya. De esas personas están llenas las iglesias que están viendo una vida de acomodamiento, creo que quiero eso decir. Siervo esas personas que andan detrás de profecías, como puede llamar. Bueno, se les puede llamar al arrepentimiento porque no han conocido la verdad. Pero le digo, el poco estudio de la palabra de Dios, el poco conocimiento que tenemos de la palabra es la que nos hace andar atrás de hombres. La misma Biblia te dice, maldito el hombre que confía en otro hombre. Y la gente lo ignora, hermano. ¿Por qué? Por el poco conocimiento bíblico. Hay que llamarlas al arrepentimiento y hay que enseñarles que Dios donde se revela es a través de su palabra, que ya no hay revelación nueva porque el canon está cerrado. Amén. ¿No hay más preguntas ni comentarios? Así que vamos a quedar despedidos, amados hermanos, de la página de internet. Somos la Iglesia Cristiana Bíblica Reformada, La Puerta Estrecha. Seguimos haciendo la invitación para aquellos que Dios les ponga en su corazón, que se agreguen y que se congreguen con nosotros para alcanzar misericordia, amado hermano, y seguir estudiando este maravilloso libro que es la Biblia, que estamos ubicados en el 603 de Lower Creek Drive, en Leonor, North Carolina, el zip-code del 28645. Soy el pastor Miguel Ángel Guerra. Te hago la invitación a que te congregues con nosotros o que vengas a aprender los días miércoles el libro de Levítico. Si Dios quiere, nos vemos el miércoles aquí. Dios los bendiga y hasta la próxima.